vamos a considerar acerca de la palabra. Se hace necesario porque cuántas cosas están pasando. Hace apenas unos días todos hemos oído, aunque no nos guste el fútbol, de las comisiones millonarias que implican a un futbolista famoso, al presidente de la Federación de Fútbol, que ya se ha reconocido que desde luego esas comisiones estéticas no son y puede que éticas tampoco, así que están ahí dándole vueltas al tema. Pero muy poquito antes hemos sabido también de otras comisiones igualmente millonarias a propósito de la compra de mascarillas cuando comenzó el problema este terrible de la pandemia y que ya están estudiando en los juzgados. Pero tenemos políticos del Partido Popular que han sido condenados formalmente por corrupción en Madrid o en Valencia y políticos del Partido Socialista condenados formalmente por corrupción y malversación en Andalucía y políticos nacionalistas condenados por corrupción y malversación en Cataluña o en el País Vasco y sindicalistas condenados por corrupción y malversación y empresarios de la construcción condenados también por corrupción y malversación y podríamos seguir y esto es lo llamativo. ¿Qué fascinación tiene el dinero? Porque muchas de estas personas no son personas precisamente pobres, ni faltas de recursos. Pero el dinero y lo que el dinero consigue tiene un poder de atracción del que parece que nadie se libra, ¿no? Pero no solo ahora, ni entre los adultos. Basta pensar, ¿no?, estos días también en los jóvenes, las casas de apuestas, ¿no?, que proliferan ya casi tanto como los bares. O en el caso de los jóvenes, todo lo que tiene que ver con las apuestas online por internet, que son más difíciles de que las familias las controlen. O ese mundo extraño y complejo que a mí, por supuesto, se me escapa, pero que parece bastante inquietante de las criptomonedas y todo eso que tanto atrae a los jóvenes. ¿Qué poder de atracción tiene el dinero? Y además lo ha tenido siempre. Seguro que recordáis este poema. Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo. Pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero. Eso es don dinero. Francisco de Quevedo, siglo XVII. Siglo XVII. Y podíamos ir hacia atrás, le di un vistazo, fijaos, hace mucho el dinero y mucho se le ha de amar. Al torpe hace discreto y hombre de respetar, hace correr al cojo, al mudo le hace hablar, y el que no tiene manos, bien que lo quiere tomar. Y también al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor, y cuanto más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. A ver, los de la ESO, el arcipreste de Hita, siglo XIV. Siglo XIV. Esto es también lengua de España. Anselm Turmeda, de Mallorca. Moros, jueus i cristians deixant a Déu de tots els sants, diners adoren. Moros, judíos, cristianos, dejando a Dios y todos los santos, al dinero adoran. Finales del siglo XIII. Qué cosa, ¿no? Y pensando en todo esto tan de nuestros días, pues reflexionaba el hecho de que la Biblia habla mucho de dinero. No sé si os habéis dado cuenta, pero es uno de los temas que con más frecuencia aparecen en las páginas de la Escritura.
Por cierto, mucho más, por ejemplo, que de la práctica homosexual, que para algunos evangélicos parece ser el único pecado, ¿no? Y la práctica homosexual es contraria a la voluntad de Dios. Pero los temas del dinero, de la avaricia y todo lo que tiene que ver con el dinero está mucho más presente en la Escritura. No tenemos tiempo ni de lejos para ver todos esos pasajes, pero yo quisiera llamar vuestra atención sobre algunos elementos, porque hay principios en la Biblia acerca del manejo de estas cosas que desde la perspectiva de la sociedad que nos rodea, como seguramente de todas, son valores subversivos. Están en contra de todos los criterios que corren a nuestro alrededor y que esos criterios que terminan por afectar. La primera cosa de la que la palabra nos habla, la primera que yo quiero mencionar precisamente es esta, es el poder que tiene el dinero. La fascinación que genera en las personas, el atractivo insano que el dinero supone sobre nosotros. Y al punto que decía Jacques Ellul, fallecido hace unos años, un sociólogo francés, protestante, él decía, vivimos inmersos en una sociedad de la abundancia, en la que el consumo se ha convertido en valor y sentido y justificación. Una sociedad en que la supremacía del dinero ha dejado en segundo plano la vida personal y espiritual. Y el Señor Jesús advierte que las cuestiones relativas al dinero no son solo de carácter moral, sino de carácter espiritual. Todo lo que la palabra enseña sobre esto es previo a cualquier ideología humana, está más allá de criterios morales o económicos, es anterior. Pero mirad, sin sobreespiritualizar las cosas, pero lo que el Señor Jesucristo nos dice es que todo lo que tiene con el dinero tiene un carácter espiritual, no es algo meramente humano, material. ¿Recordáis? Mateo capítulo 6, versículo 24. Tendremos que recurrir a algunos textos, pero todos los conocéis. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El pasaje lo traducimos así, pero recordáis, en otras versiones aparece mamón, una divinidad. Una divinidad. No una mera cuestión material, una divinidad. De hecho, en la práctica así lo creemos todos. Muchos decimos, ¿no? Y escuchamos eso el dinero es sagrado. Y no sabemos la verdad que decimos cuando decimos eso. Porque el Señor Jesucristo habla del dinero como una potencia que tiene valor espiritual, porque orienta la vida de las personas. Y además de tal magnitud que puede seducir a cualquiera. Y en la palabra de Dios encontramos ejemplos terribles, porque sedujo a Aarón, ¿recordáis? Y sustituyó la adoración a Dios por la adoración a un ídolo de oro. Y sedujo a Salomón. Y por causa de ese deslumbramiento por la riqueza, produjo la fractura del reino, la división de su reino. Y sedujo a varios de los profetas que cambiaron su mensaje y que dejaron de proclamar palabra de Dios para falsificar eso por el brillo del dinero. Es decir, hombres de Dios a quienes, sin embargo, les atrapó el dinero. Cuando el Señor cuenta, recordáis, la parábola del sembrador, dice que hay una semilla que cae en tierra buena y que empieza a crecer, la semilla del reino, y empieza a producir fruto, pero, recordáis, vienen los espinos y la ahogan. Y cuando los discípulos le preguntan a Jesús qué significa eso y que les interprete esas imágenes, les dice que estos
son ahogados por el engaño de las riquezas. Y la semilla del reino de Dios en la vida de las personas a veces se apaga, se ahoga, se seca por este sentido deslumbrante del dinero y de lo que el dinero supone. ¿Y cómo resistirse, no? La palabra de Dios nos da una serie de, diríamos, de mimbres con los que construir todo un concepto diferente, con los que manejarnos en las riquezas, en las cuestiones materiales, de cómo manejarnos en medio de estas cosas que ya vemos que a grandes personajes, incluso de la Biblia, arrastraron. Y todo deriva de un principio muy sencillo, pero que puede cambiar toda nuestra orientación de la vida. Y ese principio es la providencia de Dios. Ese es un principio de la fe, y que como todo principio de la fe es algo práctico. La providencia de Dios, que Dios provee. La Biblia no nos llama a la pobreza, no a todos, desde luego, pero sí a poner nuestro corazón, es decir, nuestra confianza en la providencia del Padre y no en el dinero. Pero eso es revolucionario. No sé, llegará un día que a lo mejor sea delito decir estas cosas, porque va en contra de todos los criterios humanos. Porque la seguridad está en el dinero y en lo que el dinero provee. ¿En qué otra cosa si no? Pero la Biblia dice que la seguridad está en la provisión del Padre. Y eso es liberador. Nosotros no creemos en un Dios ausente, sino en un Dios sabio y bueno y poderoso, que gobierna el universo, que sustenta todo lo creado y a mí. ¿Tú crees eso? Gobierna y sustenta el universo y a mí. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Ya ves, no vale nada, dice Jesucristo. Y con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. La provisión de Dios, la providencia de Dios. Hemos escuchado el Salmo 62, insistiendo en este mismo principio. Y de esta verdad se derivan consecuencias prácticas, concretas, para el manejo de los bienes y para nuestro manejo en cuanto a todo lo material, que da un enfoque completamente distinto a lo que es habitual y que es tan radical que seguramente se convertiría en peligroso a ojos de algunos, pero es liberador y es fruto propio de la fe. Esto no es ideología, esto es previo a cualquier ideología humana. Tiene que ver con la firme confianza en las promesas de un Dios que provee. Y claro que se derivan consecuencias prácticas. Muchas, seguro. Dejad que mencione apenas 3. La primera de todas puede parecer una simpleza, una obviedad, pero habrá que recordarlo. La primera de todas es la honestidad. Pareciera innecesario recordarlo, pero en fin, ya veis lo que pasa a nuestro alrededor continuamente. Así que de la convicción de estar en manos de un Dios que provee, se deriva en primera instancia la honestidad. A carta cabal.
Querer ganar dinero de cualquier manera es renegar de la providencia de Dios. Es desconfiar y entonces buscar otros caminos. Nosotros lo hemos leído también en el primer libro de las Crónicas, esta oración de Salomón, ¿no? Nosotros recibimos el dinero, lo que tenemos, bueno, yo de vuestra generosidad, desde luego, en primera instancia, pero en cualquier caso, tanto yo como todos vosotros, recibimos el dinero como un signo material de la providencia de Dios. Por eso nos gusta orar en las comidas y dar gracias. No es una cuestión meramente ritual. Es que el plato de comida delante de nosotros es expresión de la provisión del Señor, de la providencia de Dios. Claro que resulta de nuestro trabajo, pero más allá de eso, es señal de que Dios es fiel con sus promesas y ha provisto para nosotros y para nuestra necesidad. Y por eso, porque lo recibimos de Él, debemos ser muy escrupulosos con respecto a los medios que empleamos para conseguir ese dinero. Eso es lo que... Nosotros no tenemos normas así que caen no se sabe de dónde y que hay que obedecer. ¿Recordáis? No sé, os he comentado alguna vez una joven musulmana me preguntaba, ¿y tu religión cuántas cosas prohíbe? Como a ver si me cambio, ¿no? Porque la que prohíba menos... No, esto no va así. Hay cosas a las que somos llamados y cosas a las que tenemos que evitar, pero en función de algo, tiene sentido. Y por eso, cuando decimos no a los juegos de azar, y yo lo sigo diciendo, yo creo que los juegos de azar no son propios de los hijos de Dios, porque es la búsqueda de recursos cuando nuestra confianza tendría que estar en el Señor y en sus recursos. Y podemos darle todas las vueltas que queráis, no vamos a perdernos en esto. No, yo no confío en la lotería ni en la quiniela, ¿entendéis? Yo quiero aprender a confiar en Dios, que provee, y que lo hace, por supuesto, a través de medios lícitos. Y por eso decimos que no también a cualquier forma, claro, pues de engaño y de estafa y de soborno, porque no son medios de conseguir dinero que honren a Dios y porque en última instancia es una expresión de desconfianza en la provisión de Dios. Si Él tiene que darme, lo hará de una manera que sea consecuente con su carácter, sin recurrir a este tipo de cosas tan mezquinas. Y a veces habrá que pagar un precio. Pero lo pagaremos si confiamos en la provisión de Dios. Mi madre contaba de una historia. Mi abuela fue la primera creyente en la familia. Y después mi madre, y así, ¿no? Hace muchos años de eso. Vivían en una casa de campo en las afueras de Lérida. Y en aquella época, pues, había vendedores ambulantes que iban por las torres que llaman por allí y iban vendiendo sus productos. Y había uno que vendía telas. Entonces, algunos os acordáis, ¿no? Esas, no sé cómo se llama, retales, ¿no? Esos ovillos de tela se vendían por metros. Y iba con su carro por allí y todo eso. Y se convirtió a Jesucristo. Y tuvo que dejar el trabajo. Porque en aquella época, claro, la tela se vendía por metros y entonces se utilizaba pues un metro, pero literalmente una vara de 1 metro, y entonces lo ponían sobre tal, y era 1 metro, y esto era otro metro, y así se vendía. Lo que pasa es que aquella vara no tenía 100 centímetros, pues tendría 90, 92, y una España de mucha miseria, pues oye, ratear un poquito, pues a lo mejor era la diferencia en poder tirar para adelante o no. Pero no era honesto, no era lícito, no honraba a Dios. Y este hombre dejó su trabajo, renunció a ese trabajo, confiando en la providencia de Dios.
dejadme mencionar, aparte de la honestidad, un par de cosas más. Si la honestidad es la primera, el contentamiento es la segunda. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, se nos habla de esto. Y ya digo, hay muchos pasajes para desarrollar criterios con los que manejarnos en estas cosas materiales. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, dice el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. La providencia de Dios. La confianza en la provisión de nuestro Padre bueno. La confianza en su provisión nos libra de envidias con otros, nos libra de quejas, nos libra de amarguras, nos libra de miedo. El contentamiento no es la resignación, ya sabe, no, bueno, chico, hay que contentar. No, contentamiento es, alguien ha dicho, es satisfacción del alma. Sentirse bien, no renegando, sino esa satisfacción interior. Entre otras cosas, por el convencimiento, si así sucede, de que la vida del hombre, la vida, no consiste en la abundancia de bienes que posee. Eso no lo ha dicho Pablo Coelho ni uno de estos listos, ¿no? Esto dice el Señor Jesucristo. La vida, el sentido pleno de llenar la vida de humanidad, eso no pasa por la abundancia de bienes. En realidad, es otra cosa. No podemos detenernos, claro, en cada pasaje, pero mirad qué expresión tan llamativa en la primera epístola de Pablo a Timoteo, que como todos los pasajes son palabra de Dios, palabra inspirada de Dios. Es que a veces uno le llama la atención, ¿no? La rotundidad, a veces la histeria con la que algunos reivindican la verdad de la palabra de Dios. Y esto me parece muy bien, pero de toda, ¿no? De toda. Y en lo que tiene que ver con el pecado, no solo con los que son de cintura hacia abajo, será con todos. Y de la avaricia se habla mucho, y siempre se habla mal, por cierto. Y en la epístola primera a Timoteo encontramos también, qué interesante, gran ganancia, hablando de ganar y de dinero, gran ganancia, dice el apóstol. Esto sí que es una gran ganancia. La piedad acompañada de contentamiento. Esto sí que es ganar. El apóstol justo en el versículo anterior hace como un juego de palabras y dice que algunos usan la piedad como fuente de ganancia. Es decir, usan la religión, pues como esto también pasa todavía hoy, ¿no? Entonces dice, algunos usan la piedad como fuente de ganancia, muy mal. Pero en otro sentido, la piedad sí que es ganancia. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, de esta satisfacción interior. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que esto roza el delito, ¿no? Social. Porque dice el apóstol, dice la palabra de Dios, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y, bueno, no voy a hacer la cosa esta fácil porque yo no sé ni siquiera por el iPhone, el último cual sea, o sea que no tiene que ver con eso, ¿vale? Cada uno sabrá cómo se aplica esto. Pero, ¿entendéis? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, contentamiento, porque los que quieren enriquecerse, es decir, lo ponen ahí su corazón, no dice los ricos, ¿vale? Los que quieren, los que ponen ahí su corazón, caen en tentación y en lazo. Pues en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos. Y en codicias
Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pues si lo vemos todos los días, ¿cómo podemos ser tan ciegos? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el corazón puesto en eso. Y esto, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Los ahogó, como dice la palabra del sembrador. El contentamiento es ese espíritu tranquilo, interior, que descansa en la providencia de Dios. La Biblia no hace apología de la pobreza, ¿vale? No tiene que ver con eso. Pero sí de la aceptación gozosa de las circunstancias materiales a las que el Padre nos lleva en cada momento. El apóstol Pablo dirá, yo sé tener abundancia y sé pasar escasez. Para todo estoy enseñado. Es decir, en todo tengo contentamiento. Porque mi corazón no está ahí. Algunos no saben pasar escasez y se amargan. Y algunos tampoco saben tener riquezas, las que Dios les da. Y como tantas veces se dice, la prosperidad genera impiedad, porque no saben manejarlo. Dios se lo da, Dios se lo ha dado, pero no lo saben manejar. Así que, junto con la honestidad y el contentamiento, solo dejad que hable un minuto más de otra cosa, de la generosidad. La generosidad. Es el mejor antídoto contra toda forma de avaricia y de servidumbre del dinero. Eso dice Tim Keller. La mejor manera de romper el poder del dinero sobre nosotros es siendo generosos. Y eso es un aprendizaje que resulta estimulante conforme se ejerce. El Señor nos llama a descubrir la alegría de dar. Lo hemos escuchado también a propósito de las ofrendas, la alegría de dar, ¿no? A veces nos perdemos en los porcentajes, pero ¿cuál es el mínimo? Siempre respondo igual, no des nada, chico, no te preocupes, no vamos a discutir de eso. Es el principio de la generosidad. Porque, y esto ya sí que es la antítesis de, la banca tuviera que reaccionar a esto, porque más bienaventurado es dar que recibir. Eso dice Jesús. Más bienaventurado, que es mejor dar que recibir. Jacques Ellul, este sociólogo francés, decía que el dinero en la vida cristiana está hecho para ser dado. Para eso sirve. Para darlo. En última instancia, también lo dice este sociólogo, en última instancia el conflicto no es entre el dinero y la pobreza o Dios y no. El conflicto es un conflicto de amor, es un conflicto de amores. Eso dice el Señor, es un conflicto una decisión entre el amor por Dios o el amor por el dinero. La confianza en la providencia de Dios o la búsqueda de seguridad en lo material. Por eso el Señor dice que donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. Así que, en última instancia, la tentación por el dinero y por todo lo que genera eso alrededor, eso se vence cuando la riqueza uno la tiene en otro sitio. Y que de verdad Dios nos ayude a no tomar esto como una frase bonita sin más, pero el dinero pierde brillo cuando Jesucristo es el tesoro. Ya está. Ya está. Cuando uno tiene el tesoro, ya lo tiene todo. ¿Recordáis la perla de gran precio? Uno vende todo lo que sea, pues sí, para tener eso. No es cuestión de normas, no es cuestión de deberes, no es cuestión de porcentajes, no tiene que ver con eso. Eso es la ley. Es cuestión de amores y de confianza. Y cuando la verdadera riqueza es mi Padre, el amor de mi Padre,
la cercanía de Jesús. No, esto no es retórica, no, esto es verdad. Es que cuando eso es así, ya el oro ya no brilla, ya no pierde el poder cautivador. Dice, no, que el dinero es un buen siervo, pero un mal señor. Pues eso, entonces cuando uno utiliza lo que tiene como siervo para resolver, bien está. Cuando eso se convierte y toma dominio de uno, estamos arruinados. Y el Evangelio nos acerca a un tesoro mayor que cualquier otra cosa, que es el Señor. El salmista llega a decir, fuera de ti, orando al Señor, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dice, bueno, esto es un asceta que vive en un monasterio. No. Puede ser la vida normal de cualquier persona. Es más, de cualquier persona que tiene mucho dinero. Pero ese no es el asunto. Es dónde está el corazón. Y por eso hay una expresión que resulta muy, muy útil para entender lo que es el desapego. El desapego a las cosas. Tenga uno muchas o tenga pocas. El desapego. Ahí está. Y el desapego con la generosidad, eso es un tesoro. Así que fijaos, todo esto que oímos a nuestro alrededor, del futbolista y el presidente, y los de las mascarillas y lo otro, y los millones, y claro que hay mucho que atender en la palabra de Dios, y claro que hay muchos consejos para conducirse en la vida, ¿no? Y fundamentalmente encontrar esta libertad interior de la seducción del dinero y una generosidad dispuesta incluso al sacrificio. Eso escribía John Stott en uno de sus últimos libros. Una imagen, por apurar la idea para terminar. Cuando Dios repartió la tierra a las 12 tribus, ¿recordáis? Cuando salieron de Egipto, llegaron a la tierra prometida, y entonces Dios hizo un reparto ahí entre las 12 tribus, la tierra, que era el único tesoro que había, claro. Pues a la tribu de Leví, que eran los que se iban a ocupar de la adoración en el templo, en el tabernáculo primero, en el templo después, a todos estos sacerdotes, cuya tarea iba a ser dirigir la adoración del pueblo, a estos no les dio tierra. Qué curioso. Y les dijo, no, porque vuestra posesión seré yo. Yo voy a ser vuestro tesoro. Y entonces por eso cuando tenéis un poquito de paciencia y leéis en el libro de Levítico, de Números y todo eso, encontráis que efectivamente pues de las ofrendas que el pueblo hacía, de los sacrificios, había una parte que era para los sacerdotes, para que pudieran comer. Pero nunca tuvieron derecho a una parte de la tierra. Su tesoro era el Señor. Así que, jugando un poco con esa imagen, pero dentro de la verdad de la Escritura, yo diría, ¿y cuántos de nosotros estaríamos dispuestos hoy a ejercer de levitas? Es decir, que teniendo poco o teniendo mucho, podamos decir, mi tesoro, mi porción es el Señor. Lo demás, me sé manejar. Tenga mucho, tenga poco, me sé manejar. Estoy contento, el contentamiento. Desprendido de todo y sujeto al Señor. Mirad, eso acaba siendo también, junto con otros elementos, pues el elemento de testimonio también más potente que podemos ofrecer a nuestros vecinos, a la gente alrededor. Si solo podemos ofrecer doctrinas, pues poca cosa es. Si solo podemos compartir verdades de la Biblia, por muy verdades que son, poco es. Tendremos que ofrecer un testimonio de vida distinto, de acuerdo a la palabra. Si estamos envueltos en los mismos afanes, en los mismos anhelos y en las mismas frustraciones, ¿qué testimonio podemos dar del reino de Dios? Pero si, decía Miguel Zuger en una de las cartas que nos envía de vez en cuando, si podemos ofrecer
perfume de Cristo a quienes nos rodean por un estilo de vida diferente, eso sí tiene poder. Si podemos estar entre nuestros amigos que no son cristianos y que a menudo hablan, a veces con envidia, de estos que han dado un pelotazo, de aquellos que han sacado no sé cuánta pasta, o que están desesperados porque su trabajo peligra, porque no tienen suficiente, y podemos estar en medio de ellos con no solo una percepción, sino una vivencia diferente de estas cosas, porque creemos en la providencia de Dios, de nuestro Padre. Eso es un testimonio de poder que la gente a nuestro alrededor necesita, especialmente en un tiempo donde parece que el dinero lo es todo. Que el Señor nos ayude. Amén.